múltiples cosas y que habían dos prototipos de respuesta. Una que activa MID88NF-κB y TRIF e IRFs. Una hacia procesos proinflamatorios con liberación de citoquinas y factores proinflamatorios y otro dependiente de interferón. Este tipo de respuesta se va a repetir con otros tipos de receptores. Otro tipo de receptor clave y que hacía parte de la pregunta es este. Apréndansela. Tómenle foto. Con que uno tome foto y lo mande a WhatsApp es suficiente. Estos receptores son citosólicos. Estos receptores reconocen elementos desde despolarizaciones intensas, influjos de potasio. ¿Cuándo hay un influjo de potasio? Cuando se despolariza una célula. Si una célula tiene una despolarización muy intensa, puede terminar activando NOD. Productos bacterianos intracelulares, citosólicos. Cristales, acúmulo de cristales, y en los acúmulos de cristales tenemos todo esto, vean. Hay algunos endógenos y hay algunos exógenos. Endógenos, urato monosódico produce gota, pirofosfato de calcio, pseudogota, cristales de colesterol, están asociados con aterosclerosis, ácidos grasos y lípidos, síndrome metabólico, beta-amiloide con Alzheimer, y si son exógenos como el sílica y el asbesto, producen fibrosis pulmonar y pueden llevar a cáncer. Todo este proceso de acúmulo y reconocimiento de estos elementos puede activar esta cascada. Esto, influjos de potasio, una despolarización excesiva de una célula. Especies reactivas de oxígeno. Dígame una especie reactiva de oxígeno. El fuego. No. Marica, que eso hay que asociar todo. Bioquímica, biología molecular, biología celular, todo. Yuca, tiene que aprendérselo todo. Y sí, se lo pueden aprender todo, pero tienen que repasar. Ion superóxido, peróxido de hidrógeno, óxido nítrico, ¿sí? Radicales hidroxilo libres, todos esos son especies reactivas de oxígeno. El peróxido de hidrógeno está en los macrófagos cuando se activan y fagocitan y se une el lisosoma con el fagosoma y ahí hay peróxido de hidrógeno. Cuando los neutrófilos se degranulan y liberan todo su material libre, ese material es ácido y eso libera también radicales libres de oxígeno. De ahí que llamen, incluso ustedes han escuchado por ahí influencers hablando maricadas y uno de esos dice, es que tienes una dieta inflamatoria. ¿Sí? Es porque estás comiendo gluten. Pues sí, pero no, marica, o sea, sí es verdad que hay dietas inflamatorias porque toda la microbiota, si usted no le da unos buenos prebióticos y probióticos a su sistema, usted induce una inflamación del sistema inmunológico, induce activación, vea, productos bacterianos inducen activación de esto y su tracto gastrointestinal empieza a producir citoquinas inflamatorias y los linfocitos y los monocitos y los macrófagos y los polimorfonucleares, los mastocitos y todo eso se pueden degranular porque está activado el sistema, está tendiendo hacia la inflamación. ¿Y en dónde hay más de estas células en el sistema? Pues en el tracto gastrointestinal. Y esa inflamación crónica ya está asociada con aterosclerosis, con demencia, con Alzheimer, con depresión. Inflamación crónica. Imagínense. Es a través de estos mecanismos. Incluso hay una enfermedad que se llama el edema angioneurótico. Y es una enfermedad que ella llega con la mitad de la cara hinchada. ¿Qué le pasó? ¿Le picó algo? ¿Y se expuso a algo? No. ¿Le pegaron? No. ¿Y cuándo le dio eso? Esta mañana amaneció así. ¿Y le ha pasado antes? Sí, a veces me ha pasado. Y a veces eso que ahorita no lo tengo. A veces me hincho también la pierna. Alteraciones de este sistema por una despolarización X libera, se activa y va a empezar a generar inflamación. RNAs virales, entonces también se activa frente a elementos principalmente intracelulares
exógenos, endógenos e incluso elementos funcionales no regulados. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona a través de distintas moléculas que son el sensor, el sistema sensor, el sistema adaptador y el sistema efector. El sensor es un receptor citosólico que reconoce todo esto y cuando lo reconoce se dimeriza, se une con otro igualito a él. Cuando se unen, el adaptador se acopla y se une la caspasa 1. La caspasa 1 es el elemento efector de todo el sistema. Todo este sistema se llama NLRP3 o inflamosoma. NLRP3 inflamosoma. NLRP3 inflamosoma. Inflamosoma NLRP3. Inflamosoma NLRP3 caspasa 1. Caspasa 1 NLRP3 inflamosoma. Productos bacterianos, cristales de polarización, especies reactivas de oxígeno, caspasa 1, el RP3 inflamosoma. Cualquier chimbada intracelular en el RP3 inflamosoma, caspasa 1. ¿Sí? Otra vez, cualquier chimbada desde cristales, productos bacterianos, despolarización, especies reactivas de oxígeno, RNA viral, activa el NLP3 y genera el inflamosoma que activa la caspasa 1. Ya saben que les voy a preguntar, ¿no? Esto, la caspasa 1, es una enzima. Es una proteína, es una enzima que cuando el NLP3 se activa, corta la caspasa 1 en caspasa 1 activada y la libera. Y la caspasa 1 activada es una enzima que corta un propéptido de otras proteínas. Es un sistema molecular de control, de regulación. ¿Qué proteínas corta? Interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Corta sus versiones pro, que son las pre-pro proteínas. ¿No? ¿Estéril? ¿Concepto estéril? ¿No? Ya lo escribí a Livinos. Cielos no saben que es una preproteína. ¿Esto qué es? Esto. ¿Esto qué es? ¿Quién dijo? NF-κB. P50, P65. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo azulito? Una proteína. Estos son factores de transcripción. ¿Y lo azulito qué sería? El ADN. ¿Y este bloquecito qué sería? Una polimerasa. ¿Qué hace un factor de transcripción? Escribí. Activa un gen. Entonces es un gen. El NF-κB, ¿qué genes activa? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? La litritis. ¿Cuál? Hasta allá quiero que llegue. ¿Sí? Hasta allá tienen que llegar. No es que, ay, sí, yo sé que eso activa una cosita ahí, que activa otra cosita, y eso es inflama. ¿Ah? Proinflamatorio. Genes proinflamatorios, como genes relacionados y citoquinas como la interleuquina 1 y la interleuquina 18. Tienen que llegar hasta allá. ¿Sí? Se lo tienen que aprender. Hay cosas que ustedes se tienen que aprender. Y no es medio entenderlo. No. Apréndaselo con todos los términos técnicos. ¿Sí? Estamos en un proceso de formación profesional y esto es un lenguaje. Y lo tiene que explicar en todos los términos técnicos. Tienes que entender que esto es NF-κB, que es un promotor de un gen, como genes proinflamatorios, como la interleuquina 1, que se produce como una preproteína. Y la preproteína significa que tiene un péptido señal que hace que esa preproteína, cuando se produzca por el ribosoma, el péptido señal la señaliza y la lleva directamente por un
transportador especial hacia el interior del retículo endoplasmático. Y dependiendo de ese péptido señal, la ubica incluso en un compartimiento subcelular específico a través de unos mecanismos de transporte, como por ejemplo en los lisosomas o en los gránulos. Esa pre, que era con péptido señal, y que ahora se volvió proteína, tiene un propéptido, además del péptido señal. El péptido señal le sirve para ubicarla en un compartimiento celular específico. Y el propéptido bloquea la activación de la molécula funcional. Este pedazo es la molécula funcional. Esto es un pedazo que tiene adicional que asegura que esa proteína no se active hasta que no sea necesario. ¿Quién activa esta proteína? La caspasa 1 funciona como una tijera que va directamente a ese propéptido y lo corta. Y una vez cortado ese propéptido, se genera la proteína funcional. Y esta proteína, interleuquina 1 beta, interleuquina 18, al ser liberadas y secretadas al espacio extracelular, tienen funciones proinflamatorias y son citoquinas proinflamatorias. Llaman otras células, activan el endotelio, producen inflamación, producen edema, aumentan el dolor. ¿Listo? Funcionan a través de receptores. Esta interleuquina es reconocida por un receptor específico para esa citoquina. Es incluso una familia. O sea, ahí hay más. O sea, esta es la sobresimplificación de un sistema que es más complejo todavía. ¿Listo? ¿Por qué se lo tienen que aprender? Porque hay medicamentos para esto. Hay un medicamento que bloquea específicamente la interleuquina 1 y se llama anakinra. Miren todo lo que usted tiene que aprender para entender una cascada inflamatoria y entender qué medicamento le puede servir para bloquear la cascada. Uno. Ahora, ¿cuántos medicamentos antiinflamatorios hay? ¿Sí? Entendemos sistema inflamosoma, Node-like receptor, caspasa 1, activación de interleuquina 1. La caspasa 1, ¿qué es lo que corta en la Una secuencia específica de aminoácidos. Okay. Reconoce una secuencia específica de aminoácidos y ¡prum! Lo reconoce y corta. ¿Sí? Y cuando corta se libera ya la proteína funcional. ¿Listo? Si este sistema no se activa, usted puede tener todo el factor nuclear capa beta que quiera, pero no va a producir una interleuquina 1 funcional. Miren que es una regulación del sistema por dos vías. ¿Sí? Dos vías. Tiene que haber una activación de NF-kappa B y también de inflamosoma. Y el inflamosoma, esta no es su única vía de activación. Hay más. ¿Sí? Sistema RIC. El sistema RIC es un sistema que se llama RIC porque deriva de gen inducible por el ácido retinoico o MDA5, gen 5 asociado con la diferenciación del melanoma, y eso es porque el que lo descubre generalmente estaba trabajando con esta mierda y le puso ese nombre. A veces le colocan el nombre sin saber para qué sirve. Se lo colocan es porque de ahí derivó el experimento que logró la identificación del gen. Es un sistema que reconoce RNA más de doble cadena o RNA más DNA, produce interferones tipo 1. ¿Cómo funciona? Estos materiales genéticos, ¿sí?, son reconocidos por unos segmentos de reconocimiento de material genético. Son proteínas, no les voy a pedir que se las aprendan específicamente, estas no, las otras sí. El Node-like receptor sí se los voy a pedir que se lo aprendan, conózcanlo. Estas proteínas, miren que son helicasas y segmentos de reconocimiento, que son dos secuencias repetidas.
estas proteínas, que son las que detectan estas moléculas, se van a activar unas cascadas de fosforilación que terminan en la activación, adivine de qué. ¿Sí? Terminan en el mismo elemento efector. ¿Qué terminan haciendo? Induciendo inflamación y producción de interferón. ¿Cuál predomina en este sistema? La producción de interferón. Pero también es necesaria la producción de citoquinas inflamatorias. ¿En cuál? En el TOL depende de cuáles TOLes actives. Y recuerden que los sistemas son promiscuos. Este no es el único sistema de detección de ARN. Los TOL también lo pueden detectar. Los NOT también los pueden detectar. Entonces son promiscuos y hacen una orgía con esos receptores, ¿no? De hecho, cada PAM le caen varios. ¿Sí? El que pueda reconocer, va a reconocer. Depende también del fenotipo celular. Hay células más especializadas en reconocer elementos intracelulares o no, dependiendo de la alerta que ya tenga el sistema inicial. Si las células dendríticas reconocieron que había predominantemente algo más intracelular, van a activar más interferón, y ese interferón a las células que llamen van a diferenciar esas células hacia fenotipos que van a producir o van a ser más sensibles a elementos intracelulares. Porque el interferón, al ser reconocido, activa la célula e induce genes de reconocimiento intracelular. Entonces se vuelve un bucle de retroalimentación positiva. Si detectamos algo intracelular, facilita el reconocimiento de algo intracelular que produce elementos contra algo intracelular. ¿Sí? Este otro sistema, sensor citosólico de DNA, es complejo. Este sistema generalmente lo que lleva, mire esto, es otro inflamosoma. ¿Qué hace este inflamosoma? Reconoce DNA de doble cadena a través de otros elementos efectores, pero termina activando también caspasa 1. Este otro, por ejemplo, tiene tienes DNA de doble cadena, que es el original RIC. El DNA de doble cadena es reconocido por una RNA polimerasa 3 a nivel citosólico, y el DNA lo transcribe, lo transcribe a RN, y ese RN es reconocido por RIC, y RIC activa IRF. Hay otra vía efectora que se llama STING, y produce un elemento efector que se llama autofagia. Y la autofagia hace que la misma célula degrade sus elementos intracelulares y termine en un proceso de muerte. ¿Sí? Por ejemplo, pues me confundo porque lo que yo me acuerdo de las caspadas no eran para apoptosis. 1. Solo la 1. Apoptosis es 3 y 9. ¿Sí? Por eso el diablo está en los detalles. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarles cuáles son los detalles que nos tenemos que aprender. Porque en el libro todo es plano y todo puede ser importante. Entonces por eso es clave este encuentro, para que ustedes sepan del libro qué es lo que de verdad me tengo que memorizar. Ya de entrada, por ejemplo, ya sabemos que inflamosoma, baila, expertos mundiales en inflamosoma. Yuca, él lo tiene que aprender, todo. Como usted quiera, aprenda. Escoja la forma de aprendérselo, pero apréndase. ¿Sí? Es demasiado importante. Ya sabemos que NF-κB, que IRF, me lo tengo que aprender. ¿Por qué me lo tengo que aprender? Porque es que mire que son las vías efectoras claves de muchos elementos. Entonces la procactasa 1 es para la inflamación. Sí. Solamente funciona. Sí. ¿O hay más procactasas para eso? No, que yo haya visto, no. Es posible que haya, pero yo no las he visto. Okay. Estos otros receptores, que se llaman lectinas, es una pesadilla. No se las va a pedir que las aprendan, pero sí que las conozcan. Son demasiadas.
O sea, incluso cuando los reviews expertos hablan de que son familias clasificadas en tipo 1 y tipo 2, ya de entrada usted dice, guaputa, hay 60 genes. ¿Sí? Es horrible. Y esas lectinas lo que hacen es que reconocen distintos patrones de carbohidratos. Ese reconocimiento de lectinas genera esto. Píllenla pues. Se ve muy complejo, pero el arte de aprender medicina en este momento, a nivel contemporáneo, es entender estos esquemas, entender la complejidad de los procesos e identificar los términos clave. ¿Qué palabras de todo esto que ustedes ven ahí, ustedes ya saben? Listo, vean. El LRP3, Caspasa 1, listo, vean, ya saben una por ahí. ¿Qué otra? MID88, véalo. MID88. Y eso que aquí también están los colocan acá también TLR2 y 6 porque reconocen carbohidratos. ¿Que son TLRs o lectinas? Pues maricas, tienen la forma de un TLR pero reconocen carbohidratos, entonces también tienen función de lectinas. Les digo, las lectinas son una mierda. O sea, hay... ¿Qué otras cosas ven ustedes por ahí? P50, P65, NF-κB. Esto es clave en la comprensión, por ejemplo, del cáncer, las llanosquinasas. Calcineurina es otro mecanismo por aparte que uno también encuentra. Mire que vuelve y se repite P50, P65. Estas fosforilaciones de MAP quinasas y Janus quinasas inducen incluso activación del ciclo celular. Y por eso es que inflamaciones crónicas pueden producir liberación de radicales libres que pueden alterar el ADN, que aumentan el ciclo, y estos mismos mediadores proinflamatorios inducen mayor replicación celular. Y si usted junta todas esas cosas, daños del ADN, inducción de ciclo celular y un bucle de retroalimentación de inflamación, ¿cuál es la probabilidad de que una célula acumule mutaciones y se pueda diferenciar en una célula sin control de su ciclo celular y termine en un cáncer? ¿Sí? Es a través de comprender esto que se sabe que la inflamación crónica, el cigarrillo, ¿sí? Son elementos que se llaman cancerígenos tipo 1. Es decir, que ya está toda la evidencia de que si esa mierda produce cáncer. El asbesto es reconocido por los NOD, produce inflamación, produce fibrosis, eso produce liberación de radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno dañan las células y ese daño induce mayor inflamación porque los radicales libres son reconocidos por VEA. Radicales libres de oxígeno, inflamosoma, caspasa 1, citoquinas proinflamatorias. Y las citoquinas proinflamatorias que activan células inmunes que producen más radicales libres, que son más reconocidos, ¿sí? Son un bucle de retroalimentación positivo. Estas lectinas reconocen estos elementos, mire, manosa, manano, glucano, fucosa. Estos carbohidratos, la mayoría de ellos no los tenemos. De pronto el beta-glucano tal vez tengamos, y lo que no creo. Pero todos esos carbohidratos no están en el glicocálix de las células eucariotas. Solo están en bacterias y en hongos. Entonces son un sistema clave para la detección de estos elementos y poder fagocitar esos elementos por parte de los macrófagos. Hay otros que se llaman scavenger, que también los pueden ver, los pueden encontrar en algunos libros. Por ejemplo, vean, sirven para reconocer LDLs oxidadas. Las LDL son las lipoproteínas de baja densidad, pero oxidadas. Es decir, ¿por qué se oxidaron? Porque había radicales libres que cogieron esos receptores y los empezaron a oxidar.
Cuando se oxidan son reconocidos por estos receptores y estos receptores terminan en la activación celular y el reconocimiento y la tratan de fagocitar esta vaina. Mire los elementos, por ejemplo, efectores. Mide 88 NF-kappa B. Se toca aprenderse. Toca, se los van a encontrar, o sea, es como usted hablar español sin pronunciar la letra A. O sea, no, sí, toca. Listo, preguntas hasta ahí. Bien. Asbesto es una partícula de sílica que no es metabolizable por nuestro sistema y se utilizaba como fibra dentro del aislamiento tanto de tanques de agua como tejas. Y todavía ustedes ven muchas tejas son de asbesto. Esas tejas que ustedes ven allá afuera, esas grises, todo eso muy probablemente sea asbesto. Otro sistema. Entonces, 5 minutos como para hacer el abrebocas y poder ir avanzando en tema, porque si no nos coge mucho la tarde. Complemento. Complemento es una cascada de proteínas en suero. Cascada de proteínas en suero. Es una cascada de proteínas en suero que está compuesta por múltiples proteínas, tanto proteínas que activan e inactivan el sistema y que tienen funciones que se clasifican en 3 parámetros clave. 1. Reconocimiento. 2. Amplificación de la respuesta. Y 3. Elementos efectores de la respuesta del complemento. 1. Reconocimiento. 3 vías de activación y reconocimiento. 3 vías de activación y reconocimiento del complemento. La primera que descubrieron, la clásica. La primera que apareció evolutivamente, la alternativa. ¿Por qué le colocaron ese nombre? Porque primero empezaron a estudiar, los inmunólogos empezaron a ver esto, que dependía de anticuerpos y entonces eso era lo clásico. Y después otros vieron que, no, pero sin anticuerpos también funciona, entonces le colocaron alternativo. Es histórico el nombre, no tiene nada que ver con el origen evolutivo ni con las características de las proteínas. Alternativa, clásica y lectina. Ya con lectina ya saben qué es lo que va a reconocer esta vía. ¿Qué reconoce esta vía? Carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos? ¿Y están qué esos carbohidratos? ¿En dónde están? Y bacterias, listo. Vía las lectinas, ya con el nombre, ya tengo. Vía clásica, es necesario un anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? IgG o IgM. IgG o IgM. Clásica, IgM. ¿Vía qué? Vía clásica. IgM vía clásica. IgM vía clásica. Sin miedo, sin miedo. Sí, sin miedo. No, díganlo usted, no, usted, hasta no me voy hasta que no me hable en voz alta. Listo, ahora gríteselo al hijo, puta mundo, hágale. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. No, sin miedo. Sin miedo. Pero ¿por qué entre dientes? Inmunología es una chisma, es demasiado bonito por no sentirse apenado por saber algo. IgG, IgM, vía clásica.
Se lo repito una última vez, IgG, IgM, activa la vía clásica. ¿Sí o qué? ¿Qué activa la vía clásica? IgG, La IgG y la IgM, ¿qué activa? la vía clásica. Listo. Parce, ese es mi trabajo como docente, llevar estos conceptos tan abstractos y complejos a razonamientos plaza sésamo. ¿Sí? Plaza sésamo. No, parce, no les quiero decir nada. Les quiero decir que no hay otra forma de aprender. No les dé pena. No les dé pena, no es un comentario despectivo, es que así funciona nuestro cerebro. ¿Sí? Hasta que no nos implanten un chip con una inteligencia artificial que se comunique con las neuronas y por lo tanto ya seríamos totalmente inservibles, hasta ese momento nos toca hacer esto. Repita. En su casa, cuando usted esté estudiando y vea algo que usted cree que es importante, repítalo. Repítalo. Y lo vuelve a repetir. Se dice que por lo menos 30 segundos. Y eso ya tiene una base neurocognitiva. Y es que usted tiene memoria de corto plazo, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Y la de corto plazo yo se la digo ya y usted a los 30 de... Ay, no me acuerdo, ¿cuál era la orden de la mesa 1? Yo no sé, yo ya le pasé la factura ya, o sea, no tengo que aprenderme eso, no es necesario. ¿Sí? No es necesario. Pero si usted quiere convertir esta información nueva, que es nueva para usted, para su cerebro, repítala por 30 segundos. Repítala. Y le aconsejo que la verbalice con entre dientes, de verdad, con confianza, como si usted fuera el experto mundial en esto. Usted acabó de descubrir esta mierda. Yo la descubrí. Parce, la humanidad le costó por ahí unos 500 años aprender eso. Y usted se lo está aprendiendo en 30 segundos. Una chimba. Hay gente que se murió sin saber esto y que trabajó en esto toda su puta vida. Y ahora usted se aprende esta vía breve. En 20 minutos se va a aprender, va a resumir el trabajo de la vida de muchas personas en 20 minutos. Una chimba. ¿Sí? Convénzase de que usted aprendió eso y se lo aprendió igual que es todo el conocimiento que a él le costó una vida. Yo lo aprendí en 20 minutos. Quería hacerla. Yo soy una chimba. ¿Sí? Con confianza, de verdad, con confianza. Esto, clásica IgG. Alternativa. OH. Solo necesitan OH. No necesita nada más. Un OH. ¿Un OH de qué? De lo que tenga un OH. De lo que sea que tenga un OH. Puede ser una serina, puede ser serina como aminoácido, puede ser una proteína que tenga OHs, puede ser unas azúcares también. No necesitan nada. ¿Nosotros tenemos OHs? Sí. ¿Nosotros activamos vía alternativa en nuestras células? Sí. Y activamos todos los días. Lo que pasa es que también tenemos inhibidores de C3, que es la que arranca la vía alternativa. Entonces nuestras células activan C3, pero hay otras proteínas en la superficie de la membrana inactivando y despegando la C3. ¿Sí? Es un balance. Que donde se pierda ese balance, se jode el sistema. ¿Sí? Pero todos los días estamos gastando C3 y el mismo sistema está produciendo C3 y el mismo sistema está inactivando C3. ¿Sí? OHs. Porque en el libro decía que era como espontáneo, que no estaba como un estímulo, eso es importante. Por eso, un OH. Necesito un OH. Ya, véalo acá. ¿Qué necesita? Un OH. Ya, no necesita nada más. ¿Sí? OH y agua, creo que necesita. O liberar agua. Liberar agua. Y cuando se activa, esto lo produce C3 y C3 se parte. Queda C3b anclado a la superficie y libera un segmento pequeñito que es A, C3A. Es una cascada de proteínas.
una proteína grande, se activa y cuando se activa puede unírsele otras, pero cuando se activa se corta. Corta a sí misma o corta a otra. Y cuando se corta libera dos segmentos. El A es pequeño, el B es el grande. Generalmente los B quedan anclados a superficies. Es un sistema que está direccionado principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente a superficies celulares. Superficies celulares. Entonces, si una superficie celular tiene anticuerpos de tipo IgE, ¿qué pasa? Alergia. Sí. No, nada. Pero si es IgM, vía clásica, listo. Si pillan como tiene que ser ¿por qué tiene que ser la asociación tan simple? Porque después esa asociación simple va en un esquema más complejo. Entonces tengo que poder construir esa asociación rápido y poderla buscar rápidamente. Esa superficie solo tiene un OH y se pega al B y libera el A. ¿Sí? Libera el A. Esta activación, si es espontánea, y aquí lo que nos dice este esquema, es que muchas veces esto se da espontáneamente, ni siquiera en una superficie celular, a veces solo con agua se da. Y si esto se da en una fase fluídica, y es que no está acoplado a una membrana, esto se hidroxila y se inactiva, solo. Entonces está direccionado para ser reconocido en membranas. Coge el OH y se une y se pega al OH, y queda el B y libera el A. Esto es vía Alternativa. más duro, Alternativa. sin miedo, Vía alternativa. vía alternativa, alternativa, OH. OH, Vía alternativa. vía alternativa. OH. Estos son los segmentos de activación. Entonces, OH, vía alternativa, C3 y se fue. C3 queda pegado el B. Ya 2 minuticos y ya terminamos acá. Vía clásica requiere la unión de anticuerpos, ya sabemos cuáles, IgG y IgM, pero la clave de esto es que usted tiene anticuerpos en sangre. Sí. Los Hacen parte linfocitos incluso de B. las gamaglobulinas, que hace parte del grupo de proteínas más abundante en sangre. Usted tiene anticuerpos en todo momento en sangre. ¿Dónde están estas proteínas? Los linfocitos. ¿Dónde están? ¿En dónde? Sin miedo a equivocarse, no importa, equivóquese. ¿En dónde están estas proteínas? En el. ¿Dónde? ¿Dónde? Marica, digan duro. Estas proteínas C1, C2, C3, C4, ¿en dónde están normalmente? En el citosol. Marica, digan duro porque no escucho ni mierda. Intracelular, no. ¿Dónde? ¿Dónde? En sangre. Están en el mismo sitio en donde están los anticuerpos. ¿Sí? Están en el mismo sitio, entonces ¿por qué no se activa esta mierda? Si están en el mismo sitio, están circulando juntos. Pero como un puto anticuerpo, como una pinche proteína, vas a ver que es una infección. Porque leo un letrerito mientras va pasando por la aurícula derecha, marica, no. No, pero es que esto solamente es tan especializado que solo reconoce IgGs y IgMs. ¿Su función cuál es? Reconocer IgG y IgMs. ¿Qué más reconoce? IgG y IgMs. Y cuando lo reconozco, me uno a factor Q y activo C4 y C2. Esa es mi función. ¿Y en dónde encuentra estos anticuerpos? En sangre. O sea, circulamos juntos. Y les digo, no se activan. Están acá.
Resulta que esto ha evolucionado para ser un sistema de reconocimiento de ¿qué? De membrana. De membranas, de superficies. Entonces solo reconoce anticuerpos que están unidos de manera estable. ¿Y cuando un anticuerpo se une de manera estable a algo? Cuando está en una superficie, porque el resto está soluble, está. ¿Sí? Y ahí la interacción es inestable. Puede que se reconozca con este, pero ahí mismo lo suelta. Solo cuando los anticuerpos se unen de manera estable a una superficie, el C1Q tiene el tiempo para poder interaccionar y no interacciona con uno, tiene que interaccionar mínimo con dos para poder que el C1Q se reconozca y hago puente y entonces ahora sí estoy en una superficie. ¿Sí? Y ahí sí el C1Q activa C4 y C2. ¿Sí? Y los activa y C4 y C2 forman, todo termina en esta palabra. Esta es la que se les va a pedir que se aprendan. C3 convertasa. Todo termina en C3 convertasa. La C3 convertasa puede ser C4B2A o puede ser C3DVD. Tienen la misma función, ser C3 convertasas. Están hechas de forma distinta, pero cumplen la misma función. ¿Cuál es la función de este acople de dos proteínas? Uno que está acoplado a la membrana y el otro que se le une. Activar. Pega C3. ¿Y qué hace la C3? Activar. Usted pega C3 aquí, usted pega C3B y esto se puede volver otra vez en otra C3 convertasa. Usted ya tiene dos C3 convertasa que siguen pegando C3. ¿Sí? Ya voy para allá. Lectinas. Es un sistema que tiene una proteína evolutivamente muy similar a la de los anticuerpos, pero cambia el anticuerpo y pongan un carbohidrato. Mire que es lo mismo, C4, C2, C4B, C2A. Por eso les digo que generalmente el B va a la membrana, en algunos casitos no. No es lo que les voy a pedir que se aprendan así, sí o sí. C3 convertasa. Sí les voy a pedir que se aprendan una clave acá hasta este punto. Hasta este punto. Hasta antes de producir C3 convertasa. Uno de estos factores solo está en una vía. ¿Cuál? Antes de acá, de aquí para arriba. De aquí para arriba. ¿Y la alternativa? En la alternativa solo dice 3. Y C4 solo está en clásica y lectinas. Ojo, ustedes van a mandar y van a medir eso en clínica. Usted le va a pedir al paciente, yo quiero saber cuáles son sus niveles séricos de C3 y cuáles son sus niveles séricos de C4. Eso le va a ayudar a discriminar estas dos vías de esta. ¿Sí? Aguante, que esto toca por partes, porque si no nos vamos quedando. Si ustedes quieren, seguimos o dejamos ahí. Como ustedes quieran. Yo todo lo voy a preguntar tarde o temprano, marica. O sea, a mí no me pregunté eso, yo todo lo voy a preguntar. ¿Sí? Todo lo voy a preguntar tarde o temprano, eso no es problema. Si ustedes quieren, seguimos para dejar como el bloque de esto y la próxima hacemos retroalimentación. ¿Sí? Sí. Estas vías, cuando usted va a pedir niveles de C4, estás viendo estas dos. Entonces, C4, clásica y lectinas. C4, C4, C3, Clásica. alternativa. C3, Alternativa. C4, Clásica y lectinas. C4, Clásica y lectinas. C4, Clásica y lectinas. clásica,
C4. Vía, IgM, IgG. vía clásica. IgM, IgG. IgG. Entonces, miren que usted tiene que hacer una deconstrucción de un elemento que usted va a medir en clínica. Si yo le mido a ella niveles desde C4 y yo los encuentro altos, ¿usted qué cree? Que la vía clásica o la electrina están Alteradas. Sí, pero está como anticuerpo, algo así, no sé. ¿Le faltan? Anticuerpos. ¿Por qué está alto? Ah, le faltan enzimas. no Quine. hace 4, Porque tiene C4 alto. le falta C2. ¿Quién produce estas proteínas? Pregunto. ¿Cómo? Sin miedo. El vaso. Hígado, vaso. Médula. No, digo no. Principalmente hígado. Algunos poquitos en vaso. Riñón produce otros, pulmón produce otros, intestino. ¿Sí? Esos son como los órganos clásicos que producen esto. Incluso polimorfonucleares pueden producir algunos de estos factores en sus gránulos. Se ha escrito recientemente. Estas proteínas, de entrada, para que sepan, se llaman reactantes de fase aguda. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un nivel constitutivo de producción, es decir, usted los produce y hay un rango normal de producción, ¿sí? Pero, si usted en su hígado, en su riñón, en su pulmón, usted le bota interleuquina 1, le bota factor de necrosis tumoral, le bota interleuquina 18, estos órganos reconocen esas citoquinas por un receptor y eso induce una transducción de señal que hace que active la producción de más C4, de más C2, de más C1, de más C3 y vas a pedir incluso uno acá que se llama una de estas, porque no es un solo factor de lectina, aquí hay una familia, una de estas también la va a medir y se llama proteína C reactiva, PCR, no reacción en cadena de polimerasa, proteína C reactiva. Es una lectina tipo C. ¿Por qué le dicen C? Porque es una lectina dependiente de calcio. Entonces le llamaron proteína C reactiva. ¿Por qué es reactiva? Porque es un reactante de fase aguda. ¿Por qué es un reactante de fase aguda? Porque el hígado, cuando detecta una inflamación, porque hay circulando niveles de citoquinas más altos, induce su producción de esa proteína como un elemento de respuesta del sistema inmunológico. ¿Sí? Y entonces si usted le medimos C4, lo tiene alto, ¿usted qué cree? El C4 está alto, ¿qué pasó? ¿Ah? Hay un proceso inflamatorio, es lo único que puedo decir. Tiene la proteína C reactiva alta, lo mismo, tiene un proceso inflamatorio. Ahora, en PCR ya se ha estudiado y hay unos niveles que aumentan la probabilidad de que esa inflamación sea una inflamación crónica, una inflamación aguda o una inflamación por bacterias. Niveles muy altos de proteína C reactiva están asociados con una mayor probabilidad de una infección bacteriana. Entonces usted manda la proteína C reactiva y depende del contexto en el que lo haya mandado, lo interpreta. Si usted está en un niño menor de 1 año o está en un paciente con una neumonía y usted no sabe para dónde va, si es viral, si es bacteriana, pídale una proteína C reactiva, pídale un cuadro hemático y miren qué hay. Si está alta, usted dice, pues sí, inflamación, ya sé que está inflamado, pero yo lo que necesito saber es si me lleno de criterios para empezarle antibiótico ya, porque puede ser por una bacteria. ¿Sí? Entonces, si está muy alta, significa que la inflamación es muy intensa. Y significa que esas citoquinas están por el techo y significa que ese hígado está produciendo a lo que puede esta proteína. Alto. Asuma que está bajo. Si está bajo, y cuando esté bajo, vamos a medir principalmente C3 y C4. ¿Qué pasa si encontramos, por ejemplo, que tiene C3 bajo?
¿Usted qué cree? ¿Cómo se pueden bajar estos factores? Con baja producción. Échenle cascumen, échenle cabeza. Resulta que cuando están bajos, a distinta de que están altos, dice está inflamado. Pero cuando están bajos, no es que usted se le dañó el gen, no. Porque usted ya hubiera tenido una inmunodeficiencia primaria desde el nacimiento, ya tendría un montón de cosas. Usted ya está adulto. Cuando se bajan estos factores, puede ser porque se gasta tanto que la tasa de producción no alcanza a mantener los niveles. Se está gastando tanto C3 que se bajan los niveles en sangre, pero no se bajan los niveles de C4. Entonces, ¿dónde se está gastando? ¿En cuál vía? En la alternativa. Pero usted encuentra que se está bajando C4 en clásica o la lectina. Se está activando mucho la vía clásica o la vía de las lectinas. Y si se está activando mucho la vía clásica, significa que hay ¿qué? O que está produciendo la activación del complemento. Es una enfermedad dependiente de anticuerpos. ¿Sí? Ese elemento es clave para entender la interpretación clínica de por qué nos tenemos que aprender la cascada del complemento. Ahora, ¿qué pasa con los demás factores? Sigue lo que se llama la vía común. Una vez pegamos C3, esto se va por dentro de un tubo. Se da una amplificación de la respuesta, C3 convertasa pega C3 se vuelve C3 convertasa y produce más C3. Cuando se pega C3 queda C3B y C3A. C3B se acopla a la membrana y C3A se libera. Y C3, el clivaje de C3 lleva posteriormente a la producción de una C5 convertasa. Este punto es amplificación del sistema, y es amplificación del sistema porque la 5A y la 3A son anafilotoxinas, son moléculas que funcionan como una citoquina proinflamatoria e inducen inflamación y llaman células. ¿Sí? Se descubrieron en choques anafilácticos, se miden también en sepsis y se ha encontrado que niveles altos de esto es peor pronóstico. ¿Sí? Hay una inflamación de putas, está volada la inflamación, y este sistema es de retroalimentación positiva. Una C3 convertasa produce y pega C3 y libera C3A. Ese C3A produce inflamación. Esa inflamación puede llevar a la producción de más anticuerpos que activan más la vía, que produce más C3 convertasa, que pega más C3, que produce más C3A. Esa amplificación de la respuesta. Pasa lo mismo con C5A. Se produce C5 convertasa, que pega C5B, y a partir de ahí sigue lo que se llama la vía común. C5, C6, C7, C8 y empalizada de C9. Cuando usted forma una empalizada de C9, lo que hace es que le hace un hueco a la membrana celular y pierde todo el equilibrio osmótico, de potencial de membrana y electrolítico que usted construye como célula. ¿Sí? Que hay más sodio al exterior y más potasio al interior, por aquí, y pierde esa mierda y eso abre todo, entra y sale lo que quiera. Se llena de agua, pierde proteínas, pierde solutos, pierde electrolitos y la célula termina en lisis. Célula propia, bacteria, hongo, parásito, célula la que quiera. Virus envuelto, lo que usted quiera que tenga una membrana celular, pierde su integridad con este sistema. Esto se llama complejo de ataque a membrana. Y ese es el complemento. Y esto también se mide, se llama CH50. Tenemos la capacidad del complemento de formar esto. ¿Sí? Después les explico cómo funciona todo. Listo, muchachos, complemento.